Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, salud mental, trauma y comunidad. Y hoy dialogamos con la doctora Sandra Santori Margarida, psicóloga clínica y organizacional con práctica privada, hipnoterapeuta, conferenciante e investigadora. Es cofundadora de la consultoría clínica Espacio para Soluciones y cuenta con un doctorado de la Universidad Carlos Albizu y una maestría de la Universidad de Hartford. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, contenta de estar aquí con ustedes, contigo, Marieli, por esta invitación. Y gracias, porque sé que el tiempo es oro y eres parte ahora de la red de líderes de Pivot ES y eso es súper importante. Antes de comenzar, Sandra, aunque yo conversé ya y compartí algunos detalles sobre ti, a mí me gustaría que la audiencia escuchara de tu parte quién tú eres y qué es lo más que te gusta de lo que haces. Pues mira, Marieli, yo, además de esos títulos hermosos, ¿verdad? Y bien logrados que tuve a través de mi vida, yo crecí en una familia que disfrutaba mucho servir a otros. Y desde pequeña yo participaba en talleres de crecimiento personal, participaba en charlas que me llevaban mis papás. Mientras mis amigos estaban saliendo por ahí, yo estaba en esta charla, en estos talleres. Claro, me unía con ellos después, pero participaba, ¿verdad?, en escuela de padres y con otros, ¿verdad?, otras actividades que definieron mi interés por la psicología. Y el que me conoce a mí sabe que yo soy apasionada con lo que hago, que me gusta ayudar a otros genuinamente y que vivo mi vida energéticamente, ¿verdad? Y que lo que vivo lo predico y por eso a través de lo que hago me esmero en inspirar a otros para tomar acciones en pro de su bienestar, de que ellos estén bien y también de los que les rodea. Y algo que sí se mantiene en estándar en mi terapia es la integración del ejercicio en la salud mental, de la importancia integral como estilo de vida, la meditación, técnicas de aquietar la mente, como parte de una rutina balanceada. Le doy mucho énfasis a la nutrición, las rutinas que te eleven la energía, porque a la larga, la verdad, la productividad no depende de cómo manejamos el tiempo, sino de dónde ponemos nuestra energía y nuestro enfoque. Y eso a mí me consta porque hemos compartido y conspirado para el bien en otros momentos y lo continuamos haciendo y siempre ha sido una constante, ¿verdad? Desde tu perspectiva como profesional, pero también desde la visión personal que llevas, que es lo que acabas de explicar. Y eso nos ha unido y nos hace, ¿verdad?, afines en ciertos aspectos que son bien importantes. Yo compartía fuera de la grabación que había tenido esta gran oportunidad, como tú también, de ayudar a otras personas y participar, ¿verdad? En actividades y aspectos y estar siempre bien interesada en asuntos que sumen precisamente a esa integración de salud mental, salud espiritual, salud física. Y recientemente concluí una capacitación para líderes a escala global con la entidad Center for Mind Body Medicine. Ellos están radicados en Washington, D.C. Y esto está liderado, ¿verdad?, por el doctor James Gordon. Y la temática, interesantemente, que es, ¿verdad?, una constante para estas capacitaciones, es la temática del trauma y fue el punto de conexión para trabajar el desarrollo del liderato y el acercamiento educativo sobre las raíces del trastorno de estrés postraumático. Y yo pues me planteaba, ¿verdad?, que en una coyuntura donde uno ha estado transitando en los pasados 4 años como puertorriqueña, ¿verdad? En varios escenarios de grave impacto para Puerto Rico, situaciones distintas en las que hemos tenido que pivotar
y asumir, ¿verdad? Una entereza para manejarlas, pues el trauma sí está presente. Así que las causas del trauma desde el crisol individual y comunitario, ¿verdad? Pues fracturan lamentablemente el bienestar colectivo, pero el primer paso para comenzar a sanar es expresarlo y por eso, ¿verdad? Quería traerte para que compartiéramos esa experiencia en un espacio, ¿verdad? Profesional y seguro. Así que a mí me gustaría que tú abordaras el tema del trauma y la salud mental desde el colectivo, y aquí me refiero al concepto de la comunidad, a tenor con las circunstancias en que, como había comentado, los puertorriqueños y puertorriqueñas hemos afrontado, que son pues retos, yo creo que ya sabemos, pero que eran inimaginables, desde el devastador impacto de los pasados huracanes, las manifestaciones civiles anticorrupción y en pro del respeto cívico, los terremotos en el sur y actualmente la experiencia de la pandemia. Pues mira, Marieli, siguiendo, ¿verdad? Tu línea de pensamiento, ¿verdad? Yo creo que es importante aclarar que el trauma se define también como una reacción del cerebro, de una situación que no es normal. Es una forma que utilizamos, ¿verdad? Una forma de reaccionar ante algo que supera nuestra capacidad de adaptación. Algunas veces, aunque las personas, por más temple, autocontrol que podamos tener, se sabe que hay acontecimientos que nos sacuden, que nos desestabilizan, ¿verdad? Entonces, pues mucho más que el trauma, es más que una enfermedad, es un problema de salud mental y conocemos el estrés postraumático, como muchas veces lo conocemos como el PTSD, que es como una etiqueta, ¿verdad?, que se usa para definir el trauma que puede sufrir persona, cualquier colectivo, cuando nos exponemos a un evento altamente estresante, como tú acabas de mencionar, que fue María, que han sido las protestas, que han sido, ¿verdad?, esta pandemia, que han sido de una naturaleza amenazadora, catastrófica, y que nos hace peligrar en la integridad física y emocional, y sobre todo que crea mucha incertidumbre. Entonces, las personas responden de forma diferente a lo que es un trauma. Hay personas que se hiperactivan y pueden entrar en respuestas de huida o de lucha, y por eso vemos esa agresividad, esa hostilidad en muchas personas. Y hay otras personas que, por el contrario, entran en un bloqueo que se produce como en el shock, que hace que se paralicen. Y vemos la depresión, vemos las personas que todavía no salen de ese estancamiento emocional que tienen. Y pues claro, esto nos lleva, como tú dices, a repasar los últimos años en Puerto Rico, afrontando estos desastres naturales, que aun cuando nosotros habíamos enfrentado huracanes en el pasado, nunca fue como el reto, como mencionas, inimaginable que fue el huracán María. Luego entonces el 28 de diciembre, en 2019, pasamos por los terremotos en el suroeste de la isla. Después experimentamos las manifestaciones civiles, donde llevó a personas a protestar en las calles en pro de la ¿verdad?, corrupción y el respeto cívico, que de hecho algunos periódicos describían en aquel momento, me acuerdo un titular que decía 15 días de furia, cómo derrumbó el gobierno de Puerto Rico. Y ahí tú ves hasta los elementos, ¿verdad?, las palabras que utilizamos de agresión, de molestia, de cosas que nos han impuesto, de cosas que nos han pasado que no esperábamos y tenemos que defendernos. Entonces a eso tú le añades que a nuestra salud mental se le añade el 16 de marzo del 2020, donde comienza un periodo de cuarentena como consecuencia de una pandemia de COVID-19, donde ahí definitivamente se hace evidente ya la acumulación de todos estos traumas y se ve la vulnerabilidad del puertorriqueño, así como la probabilidad de que una persona o comunidad expuesta a una amenaza natural pueda sufrir daños humanos, materiales, según la fragilidad de cada uno. Cuando tomamos en consideración estos planteamientos históricos, inevitablemente nos lleva a reflexionar cómo en los pasados años Puerto Rico se ha expuesto a retos que no solo han afectado físicamente al país, sino que han contribuido al incremento de traumas individuales y colectivos, ¿verdad?, en sus habitantes. Y de esto hay un artículo muy interesante que escribió Martínez Taboa en el 2020. Entonces, estos eventos han creado un disloque masivo, generalizado en múltiples niveles, a niveles personales, sociales, porque las pandemias se relacionan, ¿verdad?, con confusión, temores, incertidumbre, probabilidad de muerte en seres queridos. Así que imagínate si un colectivo se siente así, se siente en confusión, se siente en temor, en pánico, en la incertidumbre, que no saben qué va a pasar, qué momento cambian las cosas,
dicen unos planes y las cambian. Así que además de los estresores sociales, como hacer ajustes en las rutinas, la separación de amigos, familiares, la pérdida de empleo, aislamiento social. Así que estos estresores no se veían en Puerto Rico, me estuvo esto curioso, buscando cierta literatura. Estos estresores no se veían en Puerto Rico desde la pandemia del 1918, la cual en aquel momento se calculó que contaminó una tercera parte de la humanidad. Así que pues vemos cómo esos trastornos psiquiátricos han aumentado, en especial la depresión, ansiedad, el insomnio, temores generales, y se ha encontrado a los niveles de niños, adolescentes y adultos. Entonces, hay elementos que, que también nos dice la literatura, ¿verdad? Y que hemos visto en Puerto Rico, que son la relación entre el desempleo y los declives en la salud mental. Y estudios longitudinales realizados, ¿verdad? En 2003-2013 sobre el impacto de la Gran Depresión en personas que perdieron su empleo, se encontró que después de 2, 3 años hubo unos hallazgos que decían que esos niveles de ansiedad generalizada, el pánico y la depresión y uso de sustancias todavía estaban presentes aun cuando la recesión había terminado. O sea que eso nos lleva, ¿verdad?, a considerar que aspectos como la parte financiera no es solamente el perder el empleo, sino es que las personas en el empleo encuentran un trabajo de compañerismo, de bienestar, de motivo de sentido de vida, de expresión de valores personales. Y entonces, pues cuando estas personas que han perdido el empleo en Puerto Rico, ha sido traumático. Entonces, no solamente a ellos, sino en sus hogares y en su comunidad. Porque una persona que está afectada, pues ya empieza a entrar en un colectivo. Entonces, la búsqueda de empleo empieza a ser más frustrante, a traer ansiedades. Y entonces, y en segundo lugar, pues tenemos también el distanciamiento social y esta cuarentena social a la que hemos sido obligados a asumir. Y esto pues trajo a muchas personas más ansiedad de salud, preocupación que no tenían acceso a los servicios, preocupaciones financieras, sentirse solo. Y en ausencia de las relaciones interpersonales significativas, pues entonces suben los trastornos de ansiedad, depresión. Y la cuarentena pues dificultó también las intervenciones psicoterapéuticas y de asesoramiento. A mí yo tenía, fue unos momentos difíciles, ¿verdad? Cuando uno consulta esto con los colegas en aquellos momentos, en los momentos de pandemia, fue agotador para los profesionales de la salud mental porque todo el mundo estaba en caos, a diferencia de otros momentos, ¿verdad? De eventos que hemos tenido a través de, ¿verdad?, de eventos traumáticos en Puerto Rico, ya es una acumulación de muchas cosas y la incertidumbre de que esto no acaba, a diferencia de los otros eventos. Entonces, un hallazgo ¿verdad?, que es consistente en la literatura mundial es que los trastornos de ansiedad y depresión han sido más de los que se reportan en términos de la salud mental. Eso pues porque las personas están desesperadas, angustiadas y como te mencioné, pues viven mucha incertidumbre. Entonces, otros datos importantes antes de finalizar, ¿verdad? Esta pregunta que me acabas de hacer es que se, también se ha encontrado que las personas en mayor riesgo durante estos momentos de continuar con los traumas o de haberse sido afectado, impactado, son las personas que han invertido más de 3 horas diarias pensando activamente en la pandemia. Además de eso, en las redes sociales, tengo tantos jóvenes a quienes atiendo y adultos, pero muchos jóvenes que han entrado como en sus cuevas y entonces están todo el día en sus habitaciones por la necesidad de trabajar virtual. Eso estaba leyendo en estos días una información muy interesante sobre los niveles de la luz, cómo impacta en la depresión, ¿verdad? En los niveles del cuerpo, de la energía. Y hay una aplicación que se llama Lux, no la he buscado, pero, ¿verdad? Lux, Lux, que te mide los niveles de luz donde tú estás. Entonces, pues en esta investigación te decía cómo tú puedes estar en una habitación y te lleva 20 y eh, el resultado y quizás tú sales afuera al sol y te salen 20.000 los niveles de luz. Y que quizás que voy con esto, que nosotros llevamos un año, muchas personas llevan un año metidos en sus cuevas. Y claro, ahí el nivel de melatonina aumenta y bajan estos niveles, uno está cansado, y tú no sabes por qué, los jóvenes están desmotivados, están deprimidos, y algunas veces no identifican que están deprimidos. O sea que otro factor que se encontró es de alto riesgo, que es ser mujer, ¿verdad? Y eso yo sé que lo vamos a hablar más adelante, lo podemos tocar más adelante,
las personas que llevan una vida de mucho estrés o que han tenido eventos traumáticos anteriores o tener poco conocimiento sobre la pandemia o apoyo social, pero definitivamente en todos los estudios la variable de la mujer se presentaba. Entonces, en el asunto de los niños, uno de los impactos más grandes a nivel colectivo ha sido el desbalance en los estilos de vida, de dejar de jugar deporte, de salir a los parques, de no asistir a las escuelas, de los miedos, del aislamiento social, los miedos a la muerte, las conductas de alto riesgo, de apego excesivo, de irritabilidad, miedo. Y en las poblaciones, pues claro, de 60 años o más, el miedo a ser contagiado, a morir. Y, y otro dato curioso, y con esto ¿verdad? Termino esta pregunta, las personas casadas, ¿verdad? También eran alto riesgo por estar confinadas con otra persona por tanto tiempo. Y salir a flote todos esos problemas de la relación que ya estaban ahí presentes. ¿No? Se exacerba, exacto. Ujú, correcto. Igual que las relaciones familiares en general, porque si antes tal vez tú sabes, tenías issues internos, pues al tener confinamiento tal vez sí hay una cercanía telefónica o por, ¿verdad? O por plataforma digital de saber cómo estás, pero no es que se haya utilizado el espacio para resolver los issues. Así que siguen estando ahí dentro del confinamiento, o sea, es así. Y fíjate, yo me planteaba, Sandra, que pues dentro de todo este panorama que tú has podido, ¿verdad?, describir y que está fundamentado también en esta conversación científica y profesional con otros colegas, pues la importancia de hablar en varios niveles dentro de la perspectiva de que somos varias audiencias en el caso de líderes que están acostumbradas y acostumbrados a trabajar, ¿verdad? En pro de proyectos, de actividades, pues ha sido también un aprendizaje para nosotros y para entender cómo ayudar a otras personas, sabiendo que estamos y hemos sido afectadas y afectados. Entonces, cómo nosotros aprender, ¿verdad? A posicionar el liderato y ser receptivos de lo que está ocurriendo, entender, ¿verdad? El concepto del trauma, entender las consecuencias de la depresión y cómo entonces trabajarlo con otras personas, especialmente cuando hablamos ya de, tú mencionabas el trabajo remoto y que hay ahora una transición nuevamente, ¿verdad? A estar en colectivo. Yo he leído en algunas redes sociales algunos líderes en términos de empresa privada que pues están, ¿verdad? Conversando ya de que los grupos se van a volver a unir y que también tiene que haber como un aprendizaje y una adaptación a estar juntos y juntas de nuevo sabiendo que habíamos estado juntos y juntas, pero no con ese elemento detonador de que nos vamos a contagiar o que nos vamos a afectar o que nos vamos a enfermar, ¿verdad? Era como que tal vez otras cosas que se discutían, pero el tema que ha fragilizado, que es el COVID, ¿verdad? La salud pública, pues lo trae a colación. Así que, ¿cómo tú entiendes que podríamos trabajar eh, tomando en consideración estas diferencias de audiencias, ¿verdad? Y de roles que hay con los individuos y las personas. ¿Verdad? Yo creo que independientemente de los diferentes, de las organizaciones, de las familias, de las comunidades, la comunicación es clave, ¿verdad? Y empezando como tú mencionas, nuestro equipo de trabajo puede ser nuestra familia, puede ser en nuestra organización, nuestros empleados, nuestra comunidad. El comunicarse con los demás, con los empleados, abrir formas de comunicarse ahora, que estamos todavía mucho virtual, y en la transición, ¿verdad? Como parte de una transición, es entender qué les preocupa a nuestros empleados, qué tipo de ayuda necesitan, porque todo el mundo está en muchas organizaciones, ¿verdad? Uno se da cuenta que la gente está desconectada. Hay gente que está aún virtual, pero están más conectados, pero hay mucha gente que se ha desconectado. Entonces, pues la importancia de qué tipo de ayuda necesitan, hablar con los clientes también de las diferentes organizaciones, cómo este nuevo sistema le está impactando, cuáles mediante plataformas digitales, mientras reuniones virtuales que se pueden hacer en estos momentos, reajustar prioridades. Ahora es el momento de revisar planes para el siguiente trimestre, para dar respuestas a las necesidades de los empleados, de los clientes, de las necesidades críticas,
porque como tú mencionaste, hay que incorporar la realidad nueva laboral, pero también de nuestros clientes, de los planes inmediatos, de la organización, de nuestro municipio, de nuestro trabajo, de la comunidad, para poder concentrarnos en proporcionar esos bienes y servicios, ¿verdad? Que necesitamos ahora y cuando venga la transición, cuando lleguemos el momento. Otro punto es comunicarse, conectarse y repetir el proceso. Estamos en teletrabajo y las reuniones de respuesta a esta crisis y los retos entre la vida laboral y personal, pues, ¿verdad? Nos llevan a dislocar nuestro balance. Entonces, pues se sabe que ahora no es el momento más fácil para que nuestros líderes, inclusive, estén presentes y conectados al 100% con sus empleados. Pues también nosotros tenemos que, es el momento de comunicarnos de forma clara, concisa, acerca de cuál es el rumbo de la organización, de qué se espera, dónde esperamos llegar. Entonces, pues el teletrabajo y el distanciamiento social es nuestra nueva realidad, porque habrá muchas organizaciones que adapten nuevas realidades, nuevas formas de trabajo, nuevas dinámicas en los equipos, pero tenemos que ver cuáles son las dinámicas que están afectando los equipos en estos procesos. El trabajo que sea multifuncional, que la organización sea efectiva, los problemas de desempeño emergentes, pues tenemos que identificarlos y también, como Vera te menciona, identificar nuevas formas de trabajar. Entonces, hay tres prioridades inmediatas que surgen. Asegurarte de que tus colaboradores tengan las herramientas, la tecnología y la capacitación de forma que puedan continuar trabajando remotamente. Yo, por ejemplo, sé que voy a estar ahora, yo trabajo en el recinto de ciencias médicas, además de mi oficina privada, y yo sé que ahora una nueva modalidad va a ser que no todos los estudiantes tengan que venir presencial a verme, sino que yo pueda utilizar y que ellos tengan la alternativa de accesarme a nivel virtual, que eso es excelente para ellos, porque les evita salir de sus clases, salir de sus hogares y sacar tiempo de sus estudios para venir a verme. O sea, pero para eso hay que hacer unos planes, ¿verdad? De trabajo. Entonces, muchas organizaciones tienen algunos o todos sus empleados en estos momentos home office. Entonces, pues para algunos empleados eso es una ventaja, porque pues tiene los beneficios de salud, como tú mencionas, no se contagian, no está el miedo, pero también tiene la desventaja que trabajan desde su casa. Yo me acuerdo al principio que yo terminaba de trabajar y cuando se iba a almorzar, rápido, porque tenía que volver a conectarme, estaba mi familia aquí y yo tenía que hacer el almuerzo a todo el mundo. Es como que, oh my God, porque son, ¿verdad? Otros retos. O mi hija quería hablar conmigo, cosas buenas, pero cosas que yo no estaba acostumbrada y tuve que ir adaptándome. Ya ahora, pues es mucho mejor, me he ido adaptando a esos cambios. Entonces, pues es un buen momento para chequear, asegurarte que tus colaboradores tienen el hardware, tienen el conocimiento, las habilidades necesarias, por ejemplo, a la gestión del tiempo, las habilidades para poder reunirte virtualmente, para continuar trabajando, aquellas personas que van a seguir trabajando de la casa o las transiciones. También pienso, ¿verdad?, que tenemos que seguir siendo, las organizaciones deben ser más flexibles, ágiles, decididas, ¿verdad? Si vamos a seguir trabajando a distancia, en la toma de decisiones, en las tomas de decisiones en los equipos de trabajo, asegurar que se estén ejecutando decisiones importantes para estas transiciones, ¿verdad? Pues el COVID nos ha ayudado a cambiar muchas cosas, o sea que adoptar una nueva perspectiva sociotécnico, en donde se puede evaluar la forma en que la tecnología y el trabajo a distancia, ¿verdad? Repercute en las dinámicas interpersonales. Entonces, quizás las preguntas es, ¿los equipos están trabajando conjuntamente, virtual, o van a estar o qué necesitan para trabajar conjuntamente? ¿Están surgiendo nuevos conflictos? ¿No se están produciendo conversaciones críticas? Entonces, en caso de que sí, pues, este, que si es virtual, pues podemos estar frenando a los abogados, a los abogados, a los empleados a laborar efectivamente, ¿verdad? A identificar sus desafíos. Así que tenemos que animar a nuestros empleados a pensar en mejores formas de trabajar. Los empleados y los gerentes de primera línea, pues suelen tener conceptos más claros de las herramientas y tecnología. Yo observo, por ejemplo, que nos hemos adaptado bastante bien al tema, ¿verdad? Por industria, en el caso del retail o del servicio, porque si tú y yo vamos al banco, a una tienda, pues ahí hay ya un protocolo. Ya tú sabes que tienes que tomarte la temperatura, te van a dar el hand sanitizer, te van a dejar pasar, ¿verdad? A veces
en manera escalonada, recibes el servicio, ok, te vas, resuelve. Pero en oficinas donde nos sentábamos, ¿verdad? O en espacios donde nos congregábamos para reunirnos, porque había que tener una reunión, ejemplo, ahí es que me parece que más reto en términos de transicionar. Y como tú muy bien dices, el asunto virtual en realidad llegó para quedarse y es como nosotros incluirlo de una manera efectiva en el día a día, ¿verdad? Tanto en esta transición como tal vez de futuro, presente futuro. Hay algunas reuniones, como tú muy bien mencionabas, por ejemplo, espacios perfectos como para revisar los planes estratégicos y uno pues decir, bueno, pues mira, sí, van a haber algunos momentos en que vamos a dejar a todo el mundo remoto, ¿verdad? Pero también tiene que existir entonces ese compromiso de que estamos cumpliendo con unas metas y que beneficia a todas las partes. Y ese es el punto medio en las conversaciones, tal vez. Claro que Y viene la parte de la supervisión, pero la parte también de mantener a tus empleados engaged y mantenerlos contentos, activos, exacto. ¿verdad? Yo conozco esta compañía que ellos cuando tienen reuniones mensuales, o no sé si eran mensuales, bisemanales, ellos pues le decían a los empleados, pues mira, cómprate tanto, ¿verdad? Tienes 10 pesos para comprarte unas donas, un café, y entonces pues se convierte en motivar a tus empleados a que vamos a tener una reunión virtual, pero donde ellos también están haciendo esto más fácil, más divertido. Entonces, hay muchas formas creativas que uno puede o enviar a los empleados un almuercito y ese día podemos hacer un lunch virtual. Pero entonces, pues son formas que las compañías, las organizaciones buscan para mantener los empleados también engaged y Engage, contentos. exacto. Sí, Ujú. conectadas y conectados y que como tú muy bien comentabas al principio, pues ese assessment o ese avalúo que hay que hacer, ¿verdad? De preguntas sobre qué necesitas, qué te preocupa, y de ahí partir, ¿verdad? Hacia cómo vamos entonces a trabajar una nueva relación o mantener unas relaciones, pues me parece que eso es bien importante porque volvemos, hay personas que están esperando, por ejemplo, que arranquen las escuelas, las universidades, que se integre, ¿verdad? De manera con más proporción las personas a la actividad y al ritmo, pero siempre hay como esta incertidumbre de si vamos a tener nuevamente despunte, ¿verdad? Por el tema del COVID, que es lo que entonces nos atrapa en ese trauma continuo, ¿verdad? Y, por ejemplo, los datos del Center for Mind Body Medicine hablan de que el 82% de los individuos sin haber experimentado pandemia, estoy hablando en general, en los Estados Unidos han experimentado al menos un trauma en su vida. Así que imagínate esta experiencia que nos ha catapultado por más de un año, eh, que crea, ¿verdad? Un estado anímico y de pensamiento en las personas totalmente diferente. Y como tú muy bien comentabas, tú sabes, los datos confirman que las mujeres están mayormente impactadas. En el caso específico del trastorno de estrés postraumático, es 2 veces mayor en las mujeres versus los hombres por la carga de trabajo y por la estructura, ¿verdad? De una sociedad patriarcal que ha asumido que nosotras tenemos que tener múltiples sombreros y múltiples también acciones de respuesta, porque eso es lo que se espera. Así que es complejo. Yo creo que ahí, ¿verdad? Sí me gustaría que abonaras un poco ahí a la figura de las mujeres porque creo que tenemos mucho espacio para aprender a trabajar dentro de esta experiencia, ¿verdad? De la pandemia y cómo nosotras posicionarnos efectivamente tanto en los roles de trabajo como en nuestra vida personal y familiar. Pues mira, en el 2020, Case, ¿verdad? En esta investigación, reportó que durante la pandemia las mujeres reportaron tener papel, claro, los múltiples roles, las diferentes responsabilidades que tenían, y eso pues las hacía más vulnerables a esos síntomas depresivos, ¿verdad? Entonces, pues, reportaron tener el papel de maestras, cocinar, llevar las riendas de la casa, tener un empleo, ser el apoyo principal en momentos de estrés, y a la misma vez, pues, no tenían ese espacio
para esparcirse, ¿verdad? Para hacer ejercicios, para conectarse con sus amigas, sus colegas del trabajo. Y está demostrado que, que el miedo y el estrés en las mujeres afecta más los neurocircuitos que en los hombres. O sea que entonces pues uno piensa, pues ¿cómo yo puedo ayudar a las mujeres a manejar esto? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a ayudar a las mujeres a manejar el estrés postraumático, el trauma? Pues primero es ayudarles a informar, o sea, informarles acerca del trastorno de estrés postraumático y los traumas. Muchas veces nosotros tenemos, Marieli, pasamos todos pasamos por situaciones de shock, situaciones que no esperamos, que no vamos a venir, que las sentimos graves dentro de nosotros y que no le encontramos solución y las vivimos en aislamiento. Entonces, esas emociones no nos damos cuenta que se quedan en nuestra biología, se quedan ahí, stock, ¿verdad? De una forma disfuncionales, porque es la forma en que lo interpretamos y fue la forma en que se quedó en nuestro cuerpo, no solamente en nuestra mente. Entonces, pues de ahí en adelante es como nosotros seguimos funcionando, pero si nosotros no sabemos eso y no usamos conscientemente que nos traumatizamos con eso, esas emociones se quedaron, pues algunas veces no sabemos cómo manejarlo. Así que la información es bien importante que las personas logren poder identificar qué es lo que está pasando, que las mujeres identifiquen qué es lo que están sintiendo. Porque algunas veces uno dice, ay, nena, es una bobería, no pienses así. Pues no, como yo digo a mis pacientes, todas cosas que son boberías, que me dicen, ay, es una estupidez, no te lo voy a decir, pues dímelo, porque esas boberías son las que se acumulan y las que a la larga nos impactan, ¿verdad? Como así han sido todos los eventos que nos han pasado a nosotros aquí en Puerto Rico. Entonces, en vez de evitar, aceptar, ¿verdad? Hay un refrán que dice, todo lo que tú evitas persiste, ¿verdad? Así que es aceptarlo, poner tu sanación en primer lugar. Uno puede ser líder con todo el mundo, pero tú tienes que ser líder primero contigo y amoroso contigo para poder sanar. Y también ser abierto a incluir tus familiares en estos procesos. Mira, necesito ayuda, pedirle ayuda. Nosotros las mujeres somos, queremos absorber todo y no pedimos ayuda muchas veces. O sea, también vivir en la comunidad, pedirle a esta amiga tuya, a este vecino tuyo, mira, yo necesito caminar dentro del push, porque de verdad que se me está haciendo difícil. Y algunas veces son en cosas sencillas. Yo tenía mujeres que me dicen, no puedo hacer no puedo ir ni al colmado, porque no pueden pensar, porque están tan abrumadas que no pueden pensar en tener que montarse en el carro, ir al colmado y hacer una lista, o manejar las tareas de la casa o vestirse, o manejar un closet. Entonces son cosas básicas, pero son sencillas para cualquier persona, pero no para la mujer que está abrumada. Así que busca ayuda profesional también, ayudar a las mujeres a desarrollar la resiliencia, poner metas a corto plazo, y cuando son metas a corto plazo, es eso mismo. Pues mira, hoy voy a llamar a qué sé yo, voy a contestar un email que llevo evitando mucho tiempo. Hoy me voy a poner la meta de que voy a quitar esta ropa que llevo 3 semanas con esta ropa y me voy a poner otra ropa mejor o me voy a maquillar un poquito. O sea, pequeñas metas. Rodearte de personas que sean más uplifting, más positivas, ¿verdad? Emplear el humor en las cosas, en los momentos difíciles. Hay muchas técnicas en terapia, ¿verdad? Que uno utiliza para eso. Este, practicar cosas con movimiento. Hay un refrán en inglés que a mí me encanta que dice, motion is emotion. Si tú mantienes el mismo movimiento, si tú estás deprimido y tú te mantienes en ese mismo movimiento, los resultados van a ser exactamente los mismos, depresión. Si tú de momento cambias el canal y te mueves aunque no quieras, porque es una acción incómoda, te vas a caminar 15 minutos, te mueves, te estiras, haces una yoga, haces algo con alguien, pues eso cambia la emoción, ¿verdad? Así que las emociones son fugaces, nos vienen, nos llegan, no las pedimos, pero el estado anímico lo mantenemos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar pendientes. Fíjate, no nos planteamos en muchas ocasiones que esa salud mental es un derecho que reside como determinante social para tu poder operar, o sea, es como central. Y como de acuerdo contigo, educar e informarnos es clave, porque en la medida en que simplemente se hable de la salud mental cuando hay un problema de salud mental,
y solamente aislarlo hacia hablarlo, ¿verdad? Como problema, pero no como meta para aspirar a tener una mejor salud mental. Pues eso entonces también, ¿verdad? No permite que lo internalicemos como un derecho y que es precisamente eso mismo, un determinante social que a nivel de la comunidad es tan clave, ¿verdad? Tratar de expresarlo y compartirlo y hablar sobre ello. Que era otra cosa que yo quería, ¿verdad? Conversarlo contigo, porque si muy bien acabamos de hablar de orejitas para las mujeres y antes de eso habíamos hablado en términos más generales, ahora un poco hablarlo en términos de comunidad y cuando nosotros interactuamos en actividades tan básicas como reuniones de la comunidad o aspectos que se discuten para resolver un asunto de la comunidad, especialmente en estos momentos donde hubo y todavía ha habido confinamiento, que entonces se podía haber espacio para determinar y pensar en cosas que antes no se podían hablar, términos de reciclaje del área, de cómo mejorar el aspecto de los parques. Habían algunas cosas que por el tema de estar ocupadas y ocupados en el diario, pues no nos habíamos percatado, ¿verdad? Y ha habido espacio para esa discusión. ¿Cómo integramos el tema de la salud mental dentro de una agenda social? Pues mira, hay muchas actividades, ¿verdad? Que uno, y como tú dices, manteniendo la salud mental dentro de un estado de bienestar, porque, y es más, la definición de salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus capacidades, donde puede afrontar las tensiones normales del día a día y donde puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pero si no sabemos cuáles son nuestras capacidades y no tenemos esas técnicas de afrontación, ¿verdad? De afrontar las tensiones normales del día a día, pues cómo, ¿verdad? Vamos a tener una salud mental, un bienestar. Entonces, existen actividades como psicoeducativas que se pueden trabajar en la comunidad, quiero, en las organizaciones, en las escuelas, como talleres de relajación, talleres de manejo del estrés y la ansiedad, de la vida cotidiana, los estudiantes, porque esas cosas no se enseñan. Es increíble que ahí se enseñan matemática, inglés, economía doméstica, pero no se enseñan cómo tú manejar el estrés y la ansiedad, ni en los trabajos, ni en los empleos, ni ¿verdad? En las escuelas. Así que una de las cosas que nosotros estamos trabajando en el recinto de ciencias médicas es cómo ayudar a los estudiantes a manejar el estrés y la ansiedad ante los exámenes, a través de una hipnosis, a través de una relajación, de tomar conciencia de cómo la ansiedad impacta el desempeño personal, académico y a la larga comunitario, ¿verdad? En que tú quieres hacer una contribución. Así que, ¿qué podemos hacer? Mira, podemos hacer conversatorios de salud mental en las escuelas, crear espacios psicoeducativos de higiene mental, hábitos saludables dirigidos a estudiantes, a mujeres, a niños, hacer un laboratorio, crear laboratorios de habilidades sociales, seminarios sobre conciencia emocional, conocimiento personal, jornadas de promoción de salud mental en espacios abiertos, parques, Viejo San Juan, en organizaciones. Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, en el almuerzo, durante el almuerzo, pues hacen su hora de lunch, pero que quizás con un tema de salud mental, ¿verdad? Entonces, donde se hablen de estrategia, de cómo, sobre diferentes problemas de salud mental y cómo prevenirlos, porque algunas veces uno se identifica con la información que te brindan. Así que jornadas diagnósticas se podrían hacer, psicoeducativas, de asesoría, en donde organizaciones auspicien o apoyen a profesionales de la salud, abrir espacios para evaluar a aquellas personas que se interesan en conocer sobre sus condiciones de salud mental, porque algunas veces no saben a dónde acudir o están tan saturados los sistemas que no consiguen. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, mira Sandra, yo llamo y llamo y llamo y de momento dice que van a volver a llamar y no me vuelven a llamar. Esas son gente que están interesadas en estar en un bienestar activo. Así que en donde en estos espacios donde se pueden evaluar las personas mediante pruebas diagnósticas y donde puedan tener retroalimentación de los resultados, también apoyar y motivar consultantes para que pueden haber personas o espacios donde tú dices, tú sabes que a nivel individual también yo puedo apoyarte y motivarte a que tú tomes una decisión
con una decisión que algunas veces una persona tome puede impactar su familia, su comunidad. Una decisión bien tomada, que escoja la forma más apropiada de superar ese problema, porque los problemas que no se resuelven se quedan en la cabeza y loading, loading, buscando una solución. Y eso es lo que nos drena, y lo que nos drena, lo que nos lleva a deprimirnos, ¿verdad? Así que esos espacios donde la gente puede responder dudas, preguntas, y eso puede ser en las escuelas, eso es tan primordial ahora, donde además de tratar de catch up con todos los cursos y tener las agendas, que ese rol sea bien activo, de dónde estamos, dónde hemos estado, qué necesitamos desarrollar para tener mejores relaciones de pareja. Si la mujer está más educada, si el hombre está mejor educado, mira, no vamos a ver todos estos problemas que hemos tenido a través de los últimos años de género, de violencia de género, de agresiones. Sí es que es fundamental el rol de la educación, ¿verdad? En virtud de la salud mental y como comentabas, es una gran oportunidad desde la perspectiva de la comunidad escolar y universitaria, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos y a nivel universitario, que educación superior, es fundamental hablar este tema y como tú muy bien lo planteas, una jornada de discusión desde lo más básico que es cuando a veces compartimos un café o compartimos un almuerzo y tener, ¿verdad? La interés de discutirlo, hablarlo, buscar ayuda, conectar con alguien profesional, traer, auspiciar profesionales que puedan intervenir, ¿verdad? De manera informal. Cuando digo informal es coloquial, hablarlo en arroz y habichuela. No es, tú sabes, que se quede en esta actitud tal vez de que solamente se habla de salud mental cuando alguien tiene o dice que alguien tiene un problema de salud mental. O sea, debe ser un asunto abierto hablarlo porque te puede impactar a ti, a mí, a cualquiera. Nos impacta. Lo tenemos ya impactado en nuestras familias. O en nuestros vecinos o en nuestros hijos, o sea, en nuestras parejas, las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo. Pero fíjate, Sandra, para eso vamos a tener otro programa, porque eso nada más de las escuelas, a mí me encantaría discutirlo y traer, ¿verdad?, ejemplos concretos de actividades y tener esta oportunidad de preguntarles cuando comienzan las escuelas, ya, ¿verdad?, a partir de 3 meses luego, cómo les ha ido en ese encuentro, ¿verdad? Así que a mí me fascina, a mí me fascina este tema y me encanta que hayas aceptado este reto porque pues eres una profesional, ¿verdad? Probada y con mucho interés y mucha pasión para vivirlo. Y eso a mí me gusta. No es simplemente desde una perspectiva de mi trabajo como profesional, sino que tú como profesional y como persona, pues resuenas en lo que piensas y en lo que haces. Y eso es bien importante. Así que muchas gracias Gracias, por estar aquí en gracias. este espacio. Vamos, te voy a volver como yo digo, a molestar para traerte otra vez a discutirlo, porque es importante. Gracias, gracias. Y claro, yo, ¿verdad? Me gustaría finalizar en mencionarte que a la larga todos somos llamados a ser líderes, ¿verdad? Líderes de nuestros equipos de trabajo, de nuestra comunidad, familia. Pero para hacerlo y mantener el impacto positivo, tenemos que aprender a sostenernos nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que eso, yo le digo a todo el mundo que yo invierto mucho en mi salud mental, en mi wellness, todos los días, porque el trabajo también es bien individual para impactar. Y todos los días yo tengo una rutina que sostiene mi salud mental, desde hacer ejercicio, y no es que a mí me encante levantarme a hacerlo, pero lo hago fielmente, hacer alguna meditación, hacer algo que me ayude mentalmente y físicamente. Y después de todo eso, ¿verdad? La alimentación, la nutrición, todos estos elementos que son importantes uno integrar. Así que, pero Mariela, yo te agradezco, bien contenta de estar aquí contigo, de poder colaborar en este tema tan importante como es la salud mental en la comunidad, ¿verdad? Y el trauma. Así que nada, quedamos
quedamos al pendiente. Sí, claro que sí. Esta experiencia de esta conversación se va a repetir y como hablábamos, porque va a ser bien importante mantenerla como una constante, ¿verdad? Integrarla precisamente a Pivot ES, que uno de sus metas es crear estas relaciones y este compartir, ¿verdad? A través de los episodios. Lo importante de estos episodios es que se quedan grabados en biblioteca virtual y los podemos escuchar. Algunos de ellos están en vídeo, otros en audio, así que tenemos varias alternativas. Así que me encanta que hayamos hecho este programa ¿verdad? En esta coyuntura, procesando la transición de la pandemia. Así que, Sandra, si te gustó este episodio, yo te voy a pedir que lo compartas y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Anchor y Amazon. Que nos sintonicen en YouTube, precisamente se tienen que suscribir y no dejar de darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de los episodios. Y también queremos invitarlos a que nos busquen en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Changemaker Foundation, que tiene como objetivo desarrollar el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Les invito a que busquen nuestro libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, que ejemplifica la razón de ser de la fundación. Y lo consiguen a través de Amazon, Barnes Noble, de Bookshop o a través de la página www.thechangemakerfoundation.org. Así que muchas gracias, Sandra, bien agradecida y les espero en el próximo episodio.